alegría compartimos la celebración de este domingo. Nos alegramos porque sabemos que ustedes están allí en sus casas acompañándonos y porque podemos hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así leemos en el pasaje del libro del profeta Jeremías, allí en el capítulo 29, versículos 11, 12 y 14. Yo conozco mis designios sobre ustedes, designios de prosperidad, no de desgracia, de darles un porvenir y una esperanza. Me invocarán, vendrán a rezarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Los reuniré en todas las naciones y lugares a donde los arrojé, oráculo del Señor, y los volveré a traer al lugar de donde los desterré. Amén. Que el Señor también tenga para con nosotros el anuncio de la bendición, el anuncio de la vida, el anuncio de la paz y la prosperidad que Él realiza también a través del profeta Jeremías. Y vamos a comenzar cantando también Dios hoy nos llama, número 269, allí en nuestro cancionero Canto y Fe. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace hoy brotar la vida, obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Vengan, adoremos al Señor. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora, y lo será para siempre jamás. Nos dirigimos a Dios en oración. Querido Padre,
estamos aquí junto a nuestros hermanos y hemos llegado sostenidos por la esperanza y la fe. Tú sabes, sin embargo, muy bien que muchas veces pasamos días enteros en que nos fue difícil reír, andar, ir, venir, trabajar con nuestras manos, con nuestros talentos y la inteligencia que nos diste. Hemos sentido el peso de nuestras preocupaciones por lo que tal vez pasa con nosotros mismos o alguien de la familia y tantas personas en la comunidad de nuestro país y el mundo. También queremos confiarte en este día que fueron nuestros temores, nuestras dudas y conflictos lo que muchas veces nos impidieron estar en contacto contigo y estar con los demás. Cuando te buscamos, pudimos avanzar y sentir esperanza, pero cuando te olvidamos y anduvimos solos por el camino, toda clase de tentaciones nos rodearon y también nos confundimos, erramos y pecamos. Por eso, Señor, a ti, que nos das esperanza y a quien podemos encontrar en la oración y la confianza, te suplicamos que nos des tu perdón, nos recibas y rodees con tu amor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Jesús. Ten piedad de nosotros, Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Dice el salmista: cantaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo. Paz para mí, paz para ti, paz para toda la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo. Paz para mí, paz para ti, paz para toda la tierra. Oremos. Querido Dios, que por tu misericordia renuevas cada día nuestra vida y la perfeccionas, danos siempre, te suplicamos, en Cristo Jesús y el Espíritu Santo, tu amor y enseñanzas, para que podamos encaminarnos al futuro que deseas dar a todo tu pueblo, a la humanidad entera y a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Queremos ahora, preparándonos para escuchar las lecturas bíblicas apartadas para esta celebración y también compartir la reflexión que nos va a traer Omar en esta ocasión, la canción Prometido y Esperado, número 385 de nuestro cancionero Canto y Fe. Prometido y Esperado, 385.
prometido y esperado, hecho humano sin pecado, por nosotros condenado a morir en una cruz. Sufriente y esperanzado, tu pueblo canta confiado, que vivís resucitado y sos Dios, Señor Jesús. Yo creo que Jesucristo vino de parte de Dios para enseñarnos a todos que somos hijos de Dios. Yo creo que Jesucristo tuvo madre igual que yo, fue igual en todo a nosotros, tan solo que no pecó. Prometido y esperado, hecho humano sin pecado, por nosotros condenado a morir en una cruz. Sufriente y esperanzado, tu pueblo canta confiado, que vivís resucitado y sos Dios, Señor Jesús. Yo creo que Jesucristo predicó el reino de Dios, con su vida y su palabra nos mostró que es el amor. Yo creo que Jesucristo para salvarnos murió, venció en la cruz al pecado, por eso resucitó. Prometido y esperado, hecho humano sin pecado, por nosotros condenado a morir en una cruz. Sufriente y esperanzado, tu pueblo canta confiado, que vivís resucitado y sos Dios, Señor Jesús. Yo creo que Jesucristo mandó a los suyos de a dos, y que está personalmente donde se vive el amor. Yo creo que Jesucristo es nuestro libertador, que ayuda, perdona y salva, y es la paz del corazón. Prometido y esperado, hecho humano sin pecado, por nosotros condenado a morir en una cruz. Sufriente y esperanzado, tu pueblo canta confiado, que vivís resucitado y sos Dios, Señor Jesús. Las canciones, los textos que estamos compartiendo con ustedes tienen un tema central en este domingo, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez y también por segunda vez. Por eso cantamos prometido, porque vino ya, y esperado, porque Él ha de venir. Y antes de compartir la primera lectura, que se encuentra en el Salmo 16, versos 5 y 8 al 11, vamos a cantar juntos: la palabra del Señor no vuelve a Él vacía. La palabra del Señor no vuelve a Él vacía. Amén, amén. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían. Amén, 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 amén. Dice así el salmista, Salmo 16, versos 5 y del 8 al 11. Tú, Jehová, eres mi copa y mi herencia. Tú eres quien me sostiene. Todo el tiempo pienso en ti, Jehová. Contigo a mi derecha jamás caeré. Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma. Todo mi ser siente una gran confianza, porque no me abandonarás en el sepulcro, no dejarás que sufra corrupción
¿quién te es fiel? Tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado seré siempre dichoso. Amén. Amén. La palabra del Señor no vuelve a él vacía. Amén. Amén. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían. Amén. 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 Y el profeta Daniel, allí en este pasaje donde ya se puede vislumbrar la creencia del pueblo de Israel en su evolución de entender la revelación de Dios, de la resurrección de los muertos. Daniel escribe lo siguiente en el capítulo 12, versos 1 al 3, refiriéndose justamente al tiempo del fin. Cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que están registrados en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia serán como las estrellas por toda la eternidad. Amén. Amén. La palabra del Señor no vuelve a él vacía. Amén. Amén. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían. Amén. 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 Y ustedes saben que Jesucristo tiene los tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Aquí en el libro de Hebreos nos habla de ese oficio de sacerdote que él ministra. Dice así Hebreos 10, versículo 11 al 14 y el 18. Todo sacerdote ministra día tras día y una vez y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Amén. Vamos a prepararnos para escuchar el Evangelio, anunciándolo, cantando Aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, 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 ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya.
aleluya, aleluya. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Quiero compartir con ustedes el pasaje que está apartado para este fin de semana. Un fin de semana que ya nos marca casi el final del año eclesiástico y que, como dije al principio de las lecturas, nos habla de la segunda venida del Hijo del Hombre, preparándonos también para el tiempo del domingo que viene, que es Cristo Rey, y luego el comienzo de la semana ya de Adviento, ¿no? De los 4 domingos de Adviento. El pasaje se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 13, versículos 24 al 33. Pero quiero también compartir con ustedes, para poder entender cabalmente el pasaje bíblico, el comienzo de este capítulo. Dice así Marcos 13, versículos 1 al 4 y luego 24 al 33. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús les dijo: ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado: Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? En aquellos días, después de esa gran aflicción o tribulación, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 vientos, desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. De la higuera deben aprender esta parábola: cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Amén y aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya, aleluya, aleluya. Y así como hay una contextualización en el año eclesiástico para colocar este texto, también hay un contexto general donde él se encuentra inserto. Estamos en la semana de la Pasión, ya Jesucristo ha entrado en Jerusalén y allí se encuentra en su última semana y con la oposición de los líderes religiosos de Jerusalén. Y allí también cuenta la parábola de la higuera estéril, la higuera que se seca, es maldecida y se seca, y también la parábola de los labradores malvados. Si ustedes quieren,
lean el capítulo 13 completo y podrán allí ver lo que Jesús les dice y les da a entender a sus enemigos, a sus adversarios, que luchaban en contra de él para destruirle. Y es en este contexto donde Jesucristo dice en este capítulo 13 lo que se llama el sermón apocalíptico, un sermón que tiene mucho que ver con el Apocalipsis, ¿no? Con el final de los tiempos, con el sermón escatológico también se denomina. Se encuentra presente en los 3 evangelios, paralelo Mateo y también en Lucas. Allí encontramos también este sermón del Monte de los Olivos, que se llama también, presente, con algunas diferencias, pero pequeñas, más que nada se complementan entre ellos. Tal es así que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 3, se amplía esa pregunta que los discípulos le hacen, un poquito más completa. Dicen los discípulos preguntando en cuanto al tiempo, ¿no?, de su venida, dice: ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Es decir, en esta pregunta hay implícita 3 preguntas. ¿Cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de lo que sucede, de la venida de Cristo y del fin del mundo? ¿Y por qué estas preguntas que los discípulos hacen? Porque ellos tomaban la destrucción del templo como lo asociaban con el fin del mundo. Para ellos, la destrucción de Jerusalén y del templo era prácticamente el fin del mundo. ¿Y por qué? Nosotros conocemos el templo de Jerusalén por fotos y lo vemos a veces en las ilustraciones de la Biblia, pero es importante conocer un poco la obra monumental que ese templo fue. El primer templo fue construido, como ustedes saben, por Salomón. Era un templo hermoso, impresionante. Luego fue destruido por los babilonios y reconstruido cuando el pueblo de Israel retorna allí, por los persas le autorizan a volver, y allí en el libro de Esdras, de Nehemías, podemos ver la reconstrucción de este templo, que no le pueden ni siquiera igualar al templo de Salomón. Luego, Herodes el Grande, antes de que Jesucristo naciera, comienza una obra de reconstrucción del templo. Y se caracterizaba Herodes por la magnificencia, por la ostentación que hacía de sus obras arquitectónicas. Dice que el templo era tan grande, tan maravilloso que, por ejemplo, para darles un ejemplo, las dimensiones que tenían equivalían a 32 canchas de fútbol profesional. Imagínense ustedes el tamaño de ese templo. Las columnas que tenía eran columnas de hasta 12 metros de alto y se necesitaban 3 hombres que, abrazando esa columna, podían tocar apenas las puntas de sus dedos. Dice que en esta imagen que están los discípulos y Jesús sentados frente al Monte de los Olivos y viendo el templo, era enchapado en oro sus piedras, que era, cuando salía el sol, era imposible mirarlo porque era como mirar la luz del sol, no le permitía al ser humano fijar por mucho tiempo la vista allí. Y también las piedras eran tan blancas que cuando uno venía de lejos parecía como que estaría nevado ese costado del templo que uno podía observar. Entonces, los discípulos, al escuchar esto de Jesús, que el templo iba a ser derribado y que no iba a quedar piedra sobre piedra, obligadamente lo asociaban con el fin del mundo, con el fin de la era, con el fin del siglo ese que ellos tenían que vivir. Entonces, de ahí surge esa pregunta, ¿no? Y la enseñanza, la respuesta de Jesús en este pasaje profético. Y quiero aclarar algo también en cuanto a cómo deben leerse las profecías. Este pasaje en particular ha traído controversias por las interpretaciones que se le pueden llegar a dar entre los teólogos, entre los eruditos que estudian, ¿no?, este pasaje.
Pero algo queda en claro, que Jesús vendrá por segunda vez. Eso es inevitable que suceda. Así como vino por primera vez, vendrá por segunda vez. Y las profecías del Antiguo Testamento y también esta que Jesús hace en su calidad, en su oficio de profeta, deberían verse con un ejemplo que les voy a dar. Usted cuando, no sé si les ha tocado viajar, por ejemplo, a Bariloche o a Sierra de la Ventana, un lugar donde haya montañas, uno la ve de lejos y parece que fuera toda una sola montaña, toda una silueta de montaña. Pero si uno toma altura, ya sea con un helicóptero, con un dron o lo que sea, ve que hay una sucesión de montañas y valles intermedios entre ellos. Bueno, esta profecía de Jesús tiene esa característica. Uno la va leyendo y va mezclando la profecía con respecto a la destrucción del templo y la profecía con respecto a las señales del fin del mundo y la profecía con respecto a su venida definitiva. Es decir, contesta las tres preguntas de esa forma, un poco disociadas, pero que en definitiva responden a esa profecía que él está queriendo decir. No sé si me pude hacer entender, pero para que ustedes, si lo leen en su casa, lo entiendan de esa manera. Y en el capítulo 13, a partir del verso 5 hasta el 23, él enseña sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Allí, ustedes podrán leerlo en su casa, cuenta la forma en que fue destruido ese templo, ¿no? Y cómo se cumple allí la profecía en cuanto a esa masacre que se produjo. El templo fue destruido en el año 70, luego de 3 años de asedio, por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, y allí dice que cuando entraron a Jerusalén, masacraron a 1 millón de personas, a 1 millón de judíos. Los cristianos, dice la historia, Eusebio, un historiador cristiano, que los cristianos al prestar atención y hacer caso a esta profecía de Jesús, la mayoría se salvó, huyeron a una ciudad cercana allí a Jerusalén y pudieron salvar su vida. Pero 1 millón de judíos murieron allí y 97.000 fueron llevados cautivos. Y no quedó piedra sobre piedra, porque cuando se incendió el templo de Jerusalén, la temperatura hizo que todo ese oro por el cual estaban revestidas las paredes y hechos los utensilios se derritiera y entrara dentro de las piedras. Por eso los soldados, después, haciendo uso de su rapiña, tumbaron todas las piedras y recogieron ese oro para venderlo y para hacerse de él. No quedó piedra sobre piedra y la profecía se cumplió. Y también nos dice Jesús que esto era principio de dolores, como diciendo, no asocien la destrucción del templo con el fin del mundo. Es un principio de dolores. Y luego anuncia también guerras, terremotos, hambre, persecución. Todo eso sucedió a lo largo de la historia. Todo eso se va cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta la venida del Señor. Luego de esta larga introducción, perdonen que los ubique para que se pueda entender el texto, Jesús nos habla sobre su segunda venida, allí a partir del versículo 24. Y allí aparecen una gran verdad. La venida del Señor Jesucristo no tiene un tiempo definido. Es un tiempo indefinido donde se produce ese, entre comillas, alumbramiento. Por eso aquí en la profecía se compara con el principio de dolores. Hay mujeres que comienzan con las contracciones del parto y quizás en 1 o 2 horas se resuelve la situación, con 2 o 3 pujos ya el niño nace. Pero también hay mujeres que demoran quizás hasta 24 horas en tener la criatura. Entonces que sucederá indefectiblemente, pero no hay un tiempo establecido. A pesar de que muchas denominaciones, muchas sectas, muchos, entre comillas, profetas modernos han anunciado esta venida con tiempo y fecha incluso, fallando por supuesto, la señal, el tiempo es indefinido
en su segunda venida. Por ahí Lucas, en el capítulo 21, versículos 24, da una pista, cuando dice que el tiempo de los gentiles se haya cumplido, allí vendrá el fin. Es decir, cuando el último gentil, el último de nosotros que no somos judíos, haya sido incorporado en el nuevo pueblo de Dios, allí vendrá el fin. Pero eso solamente lo sabe el Padre, ni siquiera el Hijo lo sabe. ¿Y por qué el Hijo no lo sabe si es Dios también? Porque ahí muestra la faceta, la naturaleza humana de Cristo. Cristo era Dios, pero también al mismo tiempo era hombre y tenía sus limitaciones de hombre. Y aquí en el versículo 24 al 27 nos da la imagen de una conmoción celestial, de un momento en un abrir y cerrar de ojos. Sucederá todo esto, del sol que se oscurecerá, que la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Porque así está anunciado. Esa es la figura tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 3 al 4 y 7 al 14, así lo anuncia, la venida del Señor, cómo deberá ser. Ese anuncio que él hace, lo voy a leer porque no hace daño leer un poco la Biblia también, ¿no? Aprovechando este tiempo que compartimos juntos. El apóstol Pedro, allí en esa segunda carta, él describe la segunda venida del Señor. Con el título El día del Señor se acerca, dice así: pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andará según sus propios malos deseos y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él, que todos procedan al arrepentimiento, como dice Reina Valera. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Amén. Amén. Y esa palabra que Pedro también trae, inspirada por el Espíritu Santo, nos da las características de la venida del Señor. La venida del Señor, su segunda venida, es una venida personal. Él vendrá en persona, Él mismo vendrá en las nubes. También no es secreta, como por ahí se piensa. Todo ojo le verá, dice la Biblia, todo ojo le verá. También será con poder y gloria, como dice aquí, poder para juzgar, poder para, como dice Pedro, separar la cizaña del trigo, separar lo que irá al horno de fuego y el trigo que será recogido en su granero. Y también será glorioso para esos creyentes que creen en Él y que esperan ansiosamente su segunda venida. Y a partir del verso 28 al 33
encontramos, luego de la respuesta que Jesús da a sus discípulos en cuanto al tiempo y a las señales de su segunda venida y del fin del mundo, la actitud que nosotros debemos tener ante esa respuesta que Jesús nos da. Dice, de la higuera debemos aprender la parábola, que cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca, ¿no? Jesucristo dice eso, que cuando veamos todas estas señales, el fin está cerca. Por eso, cada día debemos vivirlo con esa esperanza, con la esperanza de la venida del Señor, porque aquí también lo dice, Él también está a la puerta, Él está allí para venir en cualquier momento. Y para aplicar en nuestra vida, seguramente muchas enseñanzas, pero quiero dos rescatar en esta mañana. La importancia de entender correctamente la segunda venida de Jesús. Las autoridades religiosas, la mayoría del pueblo judío de aquel momento no entendió la promesa que estaba en el Antiguo Testamento, como cantamos hace un momento. No entendió esa promesa, no entendió que el Mesías había llegado, por eso fue rechazado, por eso estuvo esa semana de pasión, muerte y resurrección. Y la consecuencia para ese pueblo fue prácticamente su destrucción. Fueron aniquilados, fueron dispersados, aunque queda un remanente todavía en el mundo, el cual Dios está esperando que se vuelvan a Él. Esas consecuencias son graves porque traen muerte, más no entender la segunda venida de Cristo trae una muerte eterna también, porque debemos nosotros ser creyentes y no incrédulos como los judíos de aquellos momentos, creer en Dios y ser trigo y no cizaña. Esa es la primera enseñanza, no tomar esto a la chacota, como se diría la segunda venida de Cristo, sino vivir una vida esperando en Él. Y en esa espera, dice Reina Valera, mirar, velar y orar, estar atentos, dice esta versión, presten atención y manténganse atentos. Leer la Biblia todos los días, orar también, ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está encadenado, pero si nosotros, al igual que un león encadenado, nos acercamos a él, podemos caer bajo tentación. Ser un discípulo, comprometernos con la obra del reino, estar en Cristo, estar en comunión con Él. Que esa pueda ser nuestra experiencia, que podamos decir, al igual que el escritor de Apocalipsis, el evangelista Juan, al final de su evangelio, en el capítulo 22, versículos 20 al 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene. Ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir con ustedes un credo. El credo que siempre decimos luego de finalizar el mensaje. Y aquí, al igual que la canción que cantamos, que también fue un credo, ¿no? Prometido y esperado, también dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto también es un credo que nosotros siempre decimos, también el credo de los apóstoles, afirmando nuestra fe en esta segunda venida de Cristo también en esta mañana. Oremos juntos con las palabras del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y vamos a cantar juntos también las estrofas 1, 2 y 3 de la canción El sol que se apaga, número 253. El sol que se apaga apenas encendido, la luz que se incendia en pleno resplandor, el tiempo caído, el dolor vivido, hallarán sentido tan solo en tu amor. La medida de nuestra vida es tu misterio, Dios. La abundancia de tu gracia es nuestra fe, Señor. Somos caminantes que se lleva el alba, buscando señales para continuar. Vemos el camino, pero no el destino. Hallarán sentido tan solo en tu amor. Juntamos las manos para la tarea y nos esforzamos hasta terminar. El sueño cumplido y el no concluido hallarán sentido tan solo en tu amor. La medida de nuestra vida es tu misterio, Dios. La abundancia de tu gracia es nuestra fe, Señor. Y la abundancia de la gracia del Señor es nuestra fe, que es un don de Dios y que debe ser cultivada, regada, atendida, fortalecida. Por eso siempre compartimos la vida en comunidad, en comuniones donde también podemos renovar y hacer más fuerte nuestra fe. Si bien la lectura individual, la oración individual es importante, la comunitaria también es muy importante porque allí se encuentra Dios Jesucristo en medio nuestro. Los anuncios que tenemos para hacerle entonces, como les dije, es la vida de la congregación. El último domingo después de Pentecostés, el domingo que se denomina Cristo Rey, el último domingo del año eclesiástico, tendremos culto a las 9:30 horas en la comunidad de Aranguren y a las 20 horas aquí en el templo de General Ramírez en forma presencial. Ustedes están viendo el programa aquí, el culto, en el Ramírez Cablevisión, el canal local. Ese culto es luego colgado en la página de internet del canal que se llama Estudio RCB y allí ustedes pueden compartirlo, verlo nuevamente. Vamos a tener un momento, una canción, preparando nuestro espíritu para la oración de intercesión, con la canción número 266, Nada es comparable a ti.
Nada es comparable a ti, mi Señor, nada codiciable como tu favor. Señor, adorable, te abro el corazón. Nada es comparable a ti, mi Señor. Grande maravilla, célico esplendor, gran Dios que te humillas por mi salvación. Bondad inefable, te abro el corazón. Nada es comparable a ti, mi Señor. Cuando te contemplo en tu humillación, todo el ser te ofrezco en adoración. Amor sin ejemplo, te abro el corazón. Nada es comparable a ti, mi Señor. Manantial fecundo, fuente de dulzor, inundaste al mundo con tu inmenso amor. Bondad sin segundo, te abro el corazón. Nada es comparable a ti, mi Señor. Queremos ahora tener este momento de oración de intercesión, que como la palabra lo indica, estamos pidiendo a Dios nuestro Señor en favor de las necesidades, en favor de la gente y sus dolores, sus angustias, todo aquello que conocemos porque está cerca nuestro y porque conocemos también a través de las noticias y de la información que recibimos. Y también, cierto es el momento en que personalmente deseamos expresar nuestras súplicas al Señor para que también Él pueda hacer y responder ante las necesidades que en lo personal conocemos. Vamos a estar acompañando este momento con una frase cuya letra es: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Después de cada intención estaremos cantando esto. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Oremos. Querido Padre Celestial, que tienes para nosotros planes de salvación y vida, concédenos que juntamente con toda la humanidad y la creación entera, podamos tener esperanza en que habrá vida en plenitud para la gente, vida en paz, con justicia y prosperidad. Que quienes viven y hacen tu voluntad con fe y amor cuenten, Señor, siempre con tu ayuda y no dejen de trabajar en tu obra mientras esperan la nueva tierra y el nuevo cielo que tú nos has prometido. Te lo pedimos porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Dios de toda misericordia, acelera el día del cumplimiento de tus promesas en nuestro mundo y que la humanidad pueda apurar la llegada del triunfo definitivo de tu reino. Que cada persona
de fe y también las que tienen buena voluntad puedan sentir la urgencia de vencer al mal y la destrucción que con tanta fuerza amenaza la vida. Conmueve a cada ser humano para que recapacite y tome conciencia de que nos queda muy poco tiempo para salvar, volver a cuidar, recuperar, proteger y sanar la vida de las personas y la vida de nuestro planeta. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Querido Señor Jesús, te suplicamos que las gentes de todas partes puedan vivir como quienes esperan que vuelvas pronto y en cualquier momento, y que esto lo puedan hacer especialmente cumpliendo tu voluntad, haciendo lo que es bueno y justo a tus ojos, lo que es bueno para nuestro prójimo, la comunidad y la sociedad en la que vivimos. Que también en esta ciudad tus hijos puedan experimentar tu cercanía y tu presencia en lo que haces por cada persona y en la forma en que tú te revelas en nosotros. Te suplicamos que los enfermos puedan reconocerte cuando reciben tu ayuda, que los tristes recuperen su alegría y consuelo por reconocerte y encontrarte, que quienes viven con fe o se esfuerzan en vencer su incredulidad sean bendecidos con la certeza de tu presencia y bendición en sus vidas. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Querido Padre Celestial, en tus manos ponemos todas nuestras intenciones, lo que conocemos, lo que tenemos cerca, las necesidades de nuestras familias, de nuestros vecinos, del barrio en el cual vivimos, pero también de nuestro mundo. Ponemos nuestra vida misma en tus manos de amor y te suplicamos que nos cuides y nos lleves siempre por el camino de la justicia, el camino de la verdad, el del amor y la paz. Apártanos de todo mal y concédenos siempre cumplir con alegría tu santa voluntad. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús y reunimos también aquello que aún no pudimos expresarte en las palabras que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y así leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2, una de las visiones del profeta. El ángel me mostró un río limpio, de agua de vida. Era claro como el cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río, crecía el árbol de la vida que da frutos cada mes. Y las hojas del árbol sirven para sanar al mundo
Amén. Que el Señor Jesús derrame su gracia sobre ustedes. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando algunas estrofas del himno Dios de gracia, Dios de gloria, número 326. Vamos a cantar la estrofa 1, 3 y 5. ¿Sí? Himno Dios de gracia, Dios de gloria, 326. Las estrofas 1, 3 y la última, la número 5. Dios de gracia, Dios de gloria, danos presto tu poder. A tu antigua iglesia adorna con un nuevo florecer. Danos luz y valentía en la hora del deber, en la hora del deber. Nuestros odios inhumanos cura con tu inmenso amor. Líbranos de goces vanos, sin conciencia o sin valor. Danos luz y valentía frente a toda tentación, frente a toda tentación. Líbranos de resignarnos, insensibles frente al mal. Sea nuestro anhelo santo reflejar tu eterno ideal. Danos luz y valentía para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Y cantamos, danos luz y valentía para hacer tu voluntad. La luz la obtenemos a través de la palabra y la valentía también porque confiamos en esa promesa que la palabra contiene. Y eso todo nos lleva a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Que esa pueda ser nuestra experiencia en esta semana y en todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Que así sea, y muchas gracias también por compartir con nosotros esta celebración. Y siempre que podamos también nos encontramos en la comunidad, nos vemos, volvemos a compartir la celebración presencial, ¿sí? Así que siempre que podamos nos acercamos también al templo para allí poder estar juntos. Que Dios les bendiga. Amén.